En los últimos días, el nombre de Sean Diddy Combs ha sido el centro de uno de los escándalos más impactantes en la industria del entretenimiento. Las acusaciones que lo rodean han desatado una ola de comentarios y controversias. Sin embargo, como creyentes, debemos recordar que incluso en medio de las sombras, siempre hay una luz de esperanza. El caso de Diddy nos invita a reflexionar sobre la importancia de la redención, la verdad y el juicio divino. En tiempos de caos, ¿estamos listos para aferrarnos a la fe y buscar la justicia desde una perspectiva más elevada? Las recientes acusaciones que han surgido contra Sean Diddy Combs han sacudido no solo a la industria del entretenimiento, sino también a los millones de seguidores que durante años han visto en él una figura de éxito, poder y glamour. Las demandas legales en su contra incluyen alegatos graves que van desde abuso hasta conducta inapropiada. Mientras estas acusaciones se desarrollan, muchas personas se sienten decepcionadas y confundidas al ver caer a una figura que, para muchos, representaba el éxito en su máxima expresión. Sin embargo, como cristianos, estos momentos de escándalo nos invitan a reflexionar sobre el peligro de idolatrar a figuras humanas. La palabra de Dios nos advierte sobre poner nuestra confianza en los ídolos terrenales, pues todo lo que está hecho de carne es vulnerable al pecado y la corrupción. No harás para ti imagen de escultura, ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Éxodo 24. En estos momentos, se nos recuerda que solo en Dios podemos depositar nuestra confianza completa, ya que Él es el único perfecto y justo. La caída de Diddy nos enseña que la fama y el éxito no protegen a nadie de los efectos destructivos del pecado. El orgullo, la lujuria y el poder mal manejado pueden llevar a la perdición, y nos recuerda que todos, sin importar nuestra posición o riqueza, estamos sujetos al juicio de Dios. Así como está escrito en Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Además, este escándalo también debe hacernos reflexionar sobre nuestra responsabilidad como sociedad. ¿Hasta qué punto hemos permitido que el éxito material y la fama se conviertan en nuestros estándares de valor? Vivimos en una cultura que glorifica la riqueza y el poder, olvidando que el verdadero valor reside en la integridad, la humildad y el servicio a los demás. En Mateo 6:24, Jesús nos advierte que no podemos servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Este es un llamado a reconsiderar nuestras prioridades y a buscar en Cristo el verdadero modelo de vida. En medio de este escándalo, también nos vemos confrontados con el tema de la redención. Aunque las acusaciones contra Diddy son graves, la fe cristiana nos enseña que nadie está fuera del alcance del perdón de Dios. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que, habiendo caído en pecado, fueron restaurados y redimidos por la gracia de Dios. Desde el rey David hasta el apóstol Pablo, vemos ejemplos de personas que, tras caer en lo más bajo, encontraron redención y renovación a través de su arrepentimiento y entrega a Dios. Este escándalo debe ser una advertencia para todos nosotros sobre la fragilidad de nuestra humanidad y la necesidad de buscar constantemente la guía divina en nuestras vidas. No importa cuán grande sea nuestro éxito o cuán alto lleguemos en este mundo, siempre debemos recordar que sin Dios somos vulnerables al pecado y la destrucción. Como nos recuerda Primera Carta a los Corintios 10:12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. La historia de Diddy no ha terminado, y solo el tiempo dirá cuál será el desenlace de este escándalo. Pero para nosotros, como seguidores de Cristo,
es un recordatorio de que debemos caminar con humildad, sabiendo que todos somos susceptibles al pecado y que nuestra única esperanza está en la gracia de Dios. Que este sea un momento para orar por aquellos involucrados en este caso, pidiendo no solo justicia, sino también redención y restauración, sabiendo que solo en Cristo podemos encontrar el verdadero perdón y la paz. Vivimos en una era donde la cultura de la fama ha tomado un protagonismo peligroso, moldeando los valores y las expectativas de millones de personas en todo el mundo. Sean Diddy Combs es solo uno de los tantos íconos que, a través de su riqueza, influencia y éxito, ha llegado a ser visto como un modelo a seguir, especialmente entre las nuevas generaciones. Sin embargo, este escándalo que lo rodea nos invita a reflexionar profundamente sobre las consecuencias de poner a las celebridades en pedestales tan altos que se alejan de la realidad y de los principios divinos. La sociedad actual ha convertido el éxito financiero y la fama en ídolos modernos. Muchos aspiran a ser como los famosos, creyendo que la felicidad y la plenitud se encuentran en el reconocimiento público, el dinero o el poder. Este fenómeno es alimentado por los medios de comunicación, las redes sociales y la industria del entretenimiento, que glorifican un estilo de vida basado en la superficialidad, el exceso y la búsqueda constante de satisfacción inmediata. Sin embargo, este camino, como nos recuerda la Biblia, conduce a la ruina espiritual, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos, por codiciarlo, se han desviado de la fe. 1 Timoteo 6:10. El caso de Diddy y otros personajes del mundo del espectáculo que han caído en escándalos similares pone de manifiesto los peligros inherentes de este tipo de idolatría moderna. En lugar de buscar en Dios la dirección y el propósito de nuestras vidas, la sociedad contemporánea ha comenzado a ver a las celebridades como dioses terrenales, ejemplos perfectos de éxito y felicidad. Pero como hemos visto una y otra vez, cuando estas figuras caen, lo hacen estrepitosamente, arrastrando consigo a aquellos que las han seguido ciegamente. Este alejamiento de los valores espirituales y el enfoque en los bienes materiales y la fama es una clara señal de la creciente desconexión entre la humanidad y Dios. El propio Diddy, quien en ocasiones ha hablado sobre espiritualidad y fe, es un ejemplo de cómo es fácil perderse en la seducción del poder terrenal. Al buscar el éxito fuera de los parámetros de Dios, nos exponemos al vacío espiritual, a la falta de propósito real y, finalmente, al colapso moral. Proverbios 11:28 nos advierte: el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como una rama verde. En este contexto, la cultura de la fama y su influencia sobre los jóvenes también es preocupante. Las generaciones actuales están siendo educadas por un sistema de valores distorsionados, donde la medida del éxito no se basa en el carácter, la moral o el servicio a los demás, sino en la cantidad de seguidores, el dinero acumulado y el nivel de fama alcanzado. Esto ha llevado a muchos a perder de vista el verdadero propósito de la vida, que es servir a Dios y a los demás con humildad y amor. Como Jesús dijo: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Mateo 16:25. El escándalo que rodea a Diddy también nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad en la creación de estas figuras. Al convertir a las celebridades en íconos incuestionables, contribuimos a su desconexión con la realidad. Les damos el poder de creerse intocables, lo que a menudo los lleva a comportarse de maneras que desafían las normas morales y éticas. Cuando el ego y el orgullo toman el control, se pierde el sentido de responsabilidad, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Como seguidores de Cristo,
Debemos recordar que nuestra verdadera identidad y valor no provienen de los títulos, el dinero o la fama, sino de nuestra relación con Dios. La fama es efímera, y lo que realmente importa es cómo vivimos nuestras vidas a la luz de los principios del Evangelio. ¿De qué le sirve a alguien ganar todo el mundo si pierde su alma? Marcos 8, 36. Este escándalo es una llamada de atención para todos nosotros. Nos recuerda que, aunque el mundo moderno nos presente la fama y el éxito material como los máximos logros, lo único que realmente nos da plenitud es vivir una vida alineada con la voluntad de Dios. En lugar de aspirar a ser como las celebridades, deberíamos aspirar a ser más como Cristo, quien nos enseñó que el verdadero éxito radica en la humildad, el amor y el servicio. Solo cuando volvemos a estos principios podemos encontrar la paz y la satisfacción que el mundo no puede ofrecer. El poder y el dinero han sido desde tiempos antiguos dos de los mayores factores de tentación para el ser humano. La historia está llena de ejemplos de cómo estas fuerzas han corrompido incluso a los más piadosos, alejándolos del camino de la rectitud. En el caso de Didi, al igual que muchas otras figuras públicas y celebridades, el éxito financiero y la influencia no solo han sido un medio para lograr sus metas, sino también un peligroso catalizador para decisiones que, al final, desmoronan las bases espirituales sobre las que alguna vez pudieron haber construido sus vidas. Didi, como muchos otros en la cima de la fama y el éxito, ha caído en una trampa común: la seducción del poder. Al adquirir riqueza y estatus, existe una falsa sensación de invulnerabilidad que puede llevar a creerse invencible, a actuar sin límites ni consecuencias. Pero la palabra de Dios nos recuerda que todo poder terrenal es pasajero. En Mateo 6, 19 a 21, Jesús nos dice: «No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones entran y roban. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo». Aquí se nos advierte claramente sobre los peligros de poner nuestro corazón en el dinero y el poder, cosas que pueden fácilmente ser destruidas o arrebatadas. El problema del poder y el dinero no es en sí su posesión, sino cómo estos recursos transforman el corazón humano cuando no están bajo el control de los valores del reino de Dios. Para muchos, la acumulación de riqueza y fama se convierte en un fin en sí mismo, y se olvidan de que todo lo que tienen es un regalo de Dios, y que deben usarlo para su gloria y el bien de los demás. En el caso de Didi, el escándalo que lo rodea no solo cuestiona su comportamiento personal, sino también cómo ha manejado la enorme influencia y fortuna que ha acumulado. La Biblia está llena de advertencias sobre cómo el amor al dinero y el poder pueden desviar el corazón del verdadero propósito. En el 1 Timoteo 6, 9 a 10, Pablo escribe: «Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos necios y dañinos que hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males». Estas palabras resuenan con fuerza en el contexto de la vida de muchas celebridades que, al alcanzar el éxito, han caído en una espiral de excesos y decisiones autodestructivas. El poder, cuando no se utiliza con humildad y para el bien común, se convierte en un arma de doble filo. Se transforma en un instrumento de manipulación y control, y a menudo conduce al abuso de los demás. Vemos esto reflejado en los muchos casos de abuso de poder en Hollywood y la industria de la música, donde las celebridades, cegadas por su propio éxito, olvidan el valor de la compasión, el respeto y la dignidad humana. Además, el dinero y el poder tienden a distanciar a las personas de su comunidad y de Dios. Rodeados de aduladores y personas que solo buscan su propio beneficio, estas figuras públicas muchas veces
se ven atrapadas en una burbuja de aislamiento espiritual, donde el ego y la arrogancia reemplazan la humildad y la dependencia de Dios. En el caso de Didi, esta realidad parece hacerse evidente a medida que más detalles sobre su vida privada y profesional salen a la luz. La Biblia nos enseña que, cuanto mayor sea nuestra responsabilidad, mayor será nuestro llamado a servir con humildad. Jesús, el Hijo de Dios, mostró el ejemplo perfecto de cómo debe usarse el poder. No para ser servido, sino para servir. En Marcos 10:45, Jesús dice: «Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Esto contrasta radicalmente con la manera en que el mundo actual define el éxito. El modelo de Jesús no es el de acaparar poder, sino el de usar cualquier posición de autoridad o influencia para el beneficio de los demás, especialmente los más vulnerables. En la vida de Didi, así como en la de muchas celebridades, es fácil ver cómo el poder y el dinero han distorsionado el propósito original de sus talentos. Lo que comenzó como una carrera artística con un potencial para influir positivamente en la cultura y la sociedad, ha sido, en muchos casos, transformado en una búsqueda egoísta de placer, control y autosatisfacción. Pero la palabra de Dios nos recuerda que nunca es demasiado tarde para redirigir nuestros pasos hacia el camino correcto. Este escándalo que rodea a Didi es una oportunidad para reflexionar no solo sobre su vida, sino sobre la nuestra. Todos, en mayor o menor medida, tenemos acceso a algún tipo de poder o recursos y debemos preguntarnos: ¿cómo estamos usando lo que Dios nos ha dado? ¿Estamos acumulando para nosotros mismos o estamos buscando maneras de bendecir a otros y glorificar a Dios con lo que tenemos? Como Jesús enseñó en Lucas 12:48, a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá más. En resumen, el poder y el dinero son herramientas que, cuando se manejan de acuerdo con los principios del reino de Dios, pueden traer bendición, justicia y transformación. Pero cuando se utilizan para fines egoístas, se convierten en armas peligrosas que pueden llevarnos a la perdición espiritual. En el caso de Didi, este escándalo es un recordatorio de que nadie está exento de las consecuencias de sus acciones y que siempre es tiempo de volver a los principios de humildad y servicio que Cristo nos enseñó. A pesar de la gravedad de los escándalos que rodean la vida de figuras públicas como Didi, la fe cristiana nos recuerda una verdad central e inmutable: el perdón y la redención están siempre al alcance de quienes se arrepienten y buscan la misericordia de Dios. En el caso de Didi, aunque sus acciones y decisiones pasadas puedan haber causado dolor y escándalo, el camino hacia la redención no está cerrado, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia y de segundas oportunidades. En la Biblia encontramos innumerables ejemplos de cómo Dios muestra su misericordia y amor hacia aquellos que se han desviado del buen camino. Un ejemplo poderoso es el del apóstol Pablo, quien antes de su conversión fue conocido como Saulo, un perseguidor de cristianos que causó un gran daño a la iglesia naciente. Sin embargo, cuando se encontró con Cristo en el camino a Damasco, su vida fue transformada radicalmente. Lo que antes era oscuridad se convirtió en luz, y Pablo se convirtió en uno de los más grandes defensores de la fe cristiana. Esto nos enseña que no importa cuán grande sea el pecado, la gracia de Dios siempre es mayor. El Salmo 103, 8-12, nos ofrece consuelo en medio del caos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan lejos como está el oriente del occidente,
Así de lejos echó de nosotros nuestras transgresiones. Este versículo subraya la naturaleza perdonadora de Dios, que no guarda rencor ni se deleita en el castigo, sino que ofrece una oportunidad de restauración. Para Didi, y para todos los que puedan sentirse atrapados en un ciclo de pecado, vergüenza o arrepentimiento, es importante recordar que el perdón de Dios es accesible. El primer paso hacia la redención es el arrepentimiento sincero, una decisión de cambiar de rumbo y buscar a Dios de todo corazón. En la historia del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11 a 32, Jesús nos muestra el inmenso amor de Dios hacia aquellos que regresan a Él después de haberse alejado. El padre en la parábola recibe a su hijo con los brazos abiertos, no para juzgarlo ni humillarlo, sino para restaurarlo a su lugar de hijo, con todo el honor y el amor que eso implica. La vida de Didi, como la de cualquiera de nosotros, aún puede redimirse si él busca la misericordia divina. La cultura del espectáculo y la fama a menudo promueven la idea de que el éxito se mide por la acumulación de poder, riqueza y reconocimiento. Pero el verdadero éxito en la vida se mide por nuestra relación con Dios y por cómo vivimos conforme a sus mandamientos. El arrepentimiento no significa simplemente decir «lo siento», sino una transformación profunda del corazón que se refleja en un cambio de vida. Significa tomar responsabilidad por nuestros actos, pedir perdón a aquellos que hemos herido y buscar una vida que honre a Dios. En Mateo 11, 28 a 30, Jesús nos invita: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma». Esta invitación está abierta para todos, sin importar el tamaño de los errores cometidos. Didi, como cualquier otra persona, tiene la oportunidad de dejar atrás el peso de la culpa y el pecado si decide acudir a Cristo en busca de alivio y transformación. Además, la comunidad cristiana tiene un papel importante en este proceso de redención. Como seguidores de Cristo, no estamos llamados a condenar ni a juzgar a los demás, sino a mostrar el amor y la gracia que hemos recibido de Dios. En Gálatas 6, 1 se nos dice: «Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde». Esto significa que, como comunidad, debemos orar por Didi y por todos aquellos que están atrapados en la oscuridad del pecado, para que encuentren la luz de Cristo y sean restaurados. La redención es un proceso que involucra tanto a la persona que busca a Dios como a la comunidad de creyentes que la rodea. Todos estamos llamados a extender una mano de apoyo y misericordia, recordando que nosotros también hemos sido perdonados y redimidos por la gracia de Dios. En lugar de condenar, debemos ser agentes de restauración, mostrando al mundo el poder transformador del amor de Dios. Finalmente, es importante recordar que la redención no es un final, sino el comienzo de una nueva vida. En 2 Corintios 5:17, Pablo declara: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Esta promesa de una nueva vida está al alcance de todos, incluidos aquellos que, como Didi, pueden haber cometido errores significativos. Dios, en su infinita misericordia, siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo y vivir una vida que le glorifique. En resumen, el camino hacia la redención y la restauración está abierto para todos. Dios es un Dios de misericordia, y no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado. Didi, como cualquier ser humano, tiene la oportunidad de arrepentirse, buscar a Dios y encontrar la verdadera paz y propósito en una vida transformada por la gracia divina.
Como comunidad cristiana, estamos llamados a orar, a extender la mano del amor y a acompañar a todos aquellos que buscan redención en su camino hacia una nueva vida en Cristo. El escándalo que rodea a figuras públicas como Didi no es solo un recordatorio de la fragilidad humana, sino también una invitación para que cada uno de nosotros reflexione sobre nuestras propias vidas y decisiones. La fama, el poder y las riquezas, aunque seductores, pueden conducirnos a caminos oscuros si no mantenemos una brújula moral clara y un enfoque firme en lo que realmente importa: nuestra relación con Dios y con los demás. Este es un momento crucial no solo para Didi, sino para todos los que enfrentan situaciones en las que las decisiones equivocadas han llevado a consecuencias dolorosas. La Biblia está llena de advertencias sobre el peligro de perseguir los placeres temporales y las riquezas de este mundo, en lugar de enfocarse en los valores eternos. En Mateo 6, 19 a 21, Jesús nos enseña: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Este escándalo es una oportunidad para que, como sociedad, reconsideremos nuestros propios valores y prioridades. Vivimos en una cultura que muchas veces valora más la apariencia, el éxito superficial y el reconocimiento público que la integridad, la humildad y el amor al prójimo. La figura de Didi, como muchas otras celebridades, ha estado envuelta en la vorágine de la cultura del espectáculo, donde la presión por mantener una imagen perfecta y un estilo de vida lujoso puede desviar a las personas de lo que realmente importa. Sin embargo, este no es solo un problema de las celebridades. También es una trampa en la que todos podemos caer si no somos conscientes de cómo las fuerzas de este mundo intentan alejarnos de los caminos de Dios. La historia de Didi es un reflejo de lo que puede suceder cuando se priorizan las cosas equivocadas, pero también es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para cambiar. Dios nos da la oportunidad de un nuevo comienzo, sin importar cuán lejos hayamos llegado por el camino equivocado. La parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, 11 a 32, es una de las mejores representaciones de la misericordia y el perdón divinos. El hijo menor, después de haber malgastado toda su herencia en una vida de excesos, decide regresar a la casa de su padre con el corazón arrepentido, y es recibido con los brazos abiertos y con una fiesta en su honor. Esto nos muestra que el arrepentimiento sincero es siempre bienvenido en el reino de Dios. Como individuos, debemos preguntarnos: ¿qué aspectos de nuestra vida necesitan un cambio? ¿En qué áreas hemos puesto nuestra confianza en las riquezas o en el reconocimiento de los demás en lugar de en Dios? Es importante recordar que, al final de cuentas, todo lo material es pasajero, pero nuestra relación con Dios y el impacto que dejamos en los demás es lo que realmente trasciende. Para Didi, este puede ser un momento de transformación. Así como otros antes que él han encontrado redención en medio del caos, también él puede utilizar esta experiencia para reevaluar su vida y buscar una relación más profunda con Dios. Pero no solo se trata de Didi, sino de todos nosotros. ¿Estamos dispuestos a hacer esa misma reflexión? ¿Estamos listos para admitir nuestros errores y volvernos hacia Dios en busca de una vida mejor? Como sociedad, también es un llamado a cambiar nuestra manera de interactuar con el mundo del espectáculo y las figuras públicas. En lugar de celebrar el escándalo y el morbo, debemos ser una voz de apoyo y guía, recordando siempre que todos somos hijos de Dios y que todos necesitamos su gracia y misericordia. No se trata de justificar las malas acciones,
sino de entender que todos en algún momento de nuestra vida hemos necesitado el perdón divino. La comunidad cristiana tiene un papel vital que desempeñar en estos tiempos. Debemos ser faros de luz en medio de la oscuridad, mostrando el camino hacia el amor, el perdón y la restauración. En lugar de criticar y condenar, debemos orar y acompañar a aquellos que, como Didi, necesitan encontrar el camino de regreso a Dios. Como dice Santiago 5:19-20. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que hace volver a un pecador de su mal camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Finalmente, este escándalo debe servirnos a todos como una advertencia y una oportunidad. Una advertencia de los peligros que enfrentamos cuando nos alejamos de los principios de la fe y del amor al prójimo, pero también una oportunidad para volver al camino correcto. La misericordia de Dios siempre está disponible y todos podemos empezar de nuevo, no importa cuántas veces hayamos fallado. Este es el momento de tomar esa decisión, de pedir perdón y de caminar de la mano de Dios hacia una vida de propósito, paz y redención.